buenas tardes ya, es las 12 horas, hoy es 8 de enero del 2025. Ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a cargo de Víctor Raúl Zúñiga Urday, expediente 501-2023, incidente 11. Proceso seguido a Russell Vela y otros. Grabamos la audiencia. Registren su asistencia, por favor, el Ministerio Público. Muy buenas tardes, señor magistrado y los demás concurrentes. En representación del Ministerio Público se hace presente el fiscal adjunto provincial Ronnie Humberto Chamorro Yalico, asignado a la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, con domicilio procesal en el Jirón Santa Rosa 260, piso 10, Cercado de Lima, casilla electrónica del SINOE número 59518, con correo electrónico institucional del despacho, mesa de partes _2fps@mpfn.gov.pe. Gracias. La Procuraduría. Sí, señor juez, tenga usted muy buenas tardes. Señor representante del Ministerio Público, a todos los colegas, las personas que asisten a esta audiencia, representando al Estado, el abogado Luis Alberto Casaverde Reina, procurador público adjunto especializado en delitos contra el orden público, con domicilio procesal en calle Parque Bahía 162-164, Pueblo Libre, Lima, casilla electrónica número 36.723, correo electrónico pop@mininter.gov.pe. Muchas gracias. Gracias. La defensa técnica. Buenas tardes con todos los presentes, señor magistrado. El letrado Piero Giordano Vilches Cabeza, abogado de los ciudadanos Ramón Olivar Java, Russell Vela Silva y Gaspar Santillán Grandés, identificado con registro en el Colegio de Abogados de Lima 95022 y los datos ya consignados en las dos sesiones anteriores. Usted patrocina en esta ocasión, doctor, me dijo usted, Russell Vela, ¿quién más? Ramos Olivar Java, Russell Vela Silva y Gaspar Santillán Grandés. Esos tres. Ya. Ramón Olimar y Gaspar Santillán. Correcto. ¿Está dando fe del desarrollo de esta audiencia? Correcto. Buenos días con todos los presentes. En esta oportunidad, el especialista Jacqueline Montes Colomino da fe de la presente audiencia, doctor. Gracias. ¿Hay algún escrito pendiente, doctora Montes? Sí, doctor. Procedo a informar lo siguiente, que revisando el sistema integrado judicial verifico que haya escrito para dar cuenta de su judicatura consistente en de numeración 10.024-2025, presentado el día de hoy, 8 de enero del 2025, ahora 7:42, cuya sumilla indica extiendo defensa conjunta, doctor. Es por cuanto puede informar a su despacho. ¿De qué se trata, doctor Vilches, el escrito? Es el que ya anunciamos en la primera sesión, en el cual se me extiende como defensa conjunta. Ya, correcto. Entonces, téngase presente y agréguese a los antecedentes. Se decreta este escrito. Adelante, doctor Vilches, puede sustentar su requerimiento. Bien, señor magistrado. Bueno, ya somos conocedores de la postura que usted ha adoptado previamente, sin embargo, vamos a cumplir con la formalidad sustentando nuestro pedido. En ese sentido, señor magistrado, al amparo de los artículos 78, numeral 1 del Código Penal, en concordancia con el artículo 7, numeral 1 del nuevo Código Procesal Penal, y en especial atención a la Ley 32.107, en referencia a la prescripción de la acción penal, solicito a su honorable judicatura que se declare fundado el medio técnico de defensa interpuesto a favor de mis patrocinados Ramón Olivar Java, Russell Vela y Gaspar Santillán, debido a la prescripción de la acción penal frente a la investigación que se les viene siguiendo hasta la fecha de hoy, por la presunta comisión de los delitos de desaparición forzada.
y otro, ¿no? En esencia, estamos cuestionando sobre el delito de desaparición forzada, por las razones que a continuación procedo a detallar. Como es de conocimiento, la presente investigación se formalizó con fecha 11 de diciembre del 2023, pues el Ministerio Público ha imputado el delito de desaparición forzada en perjuicio de Natividad Ávila Rivera y Benigno Zulca Castro. Es fundamental precisar que dicho accionar habría sido llevado a cabo en el año 1992. Y ante ello, esta defensa técnica destaca la Ley 32.107, que es la ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Entre el 16 y 26 de junio de 1992 se circunscriben los hechos en materia de investigación. Allí se llevaron a cabo una serie de operativos militares en la zona de Pucayoacu, dirigidos por soldados de la base Madre Mía. El 16 y 17 de junio se ejecutaron operativos en los que varios civiles fueron detenidos en sus viviendas, sometidos a violencia física y llevados a la base, donde sufrieron torturas. Posteriormente, el 22 de junio, 3 de los detenidos fueron trasladados a una zona conocida como Matadero, donde 2 de ellos fueron asesinados mientras que uno logró escapar, siendo que el 23 de junio familiares intentaron recuperar los cuerpos, logrando enterrar a uno de los fallecidos, pero enfrentaron amenazas del ejército. Y finalmente, los días 25 y 26 de junio, los soldados regresaron a la zona buscando a uno de los sobrevivientes. El tipo penal atribuido a mis patrocinados por el delito de desaparición forzada se subsume en el artículo 320 del Código Penal. No obstante, debemos afirmar al respecto que dicho tipo penal atribuido a mis clientes corresponde a una modificación dada por el artículo 2 del Decreto Legislativo 1351, publicado el 7 de enero del año 2017. Y al respecto es importante comprender el desarrollo en cuanto a la tipificación del delito de desaparición forzada en el ordenamiento jurídico peruano, de lo cual incluso se podría advertir que a la fecha de los hechos que se viene investigando por parte del Ministerio Público, el tipo penal de desaparición forzada había sido derogado y no se había emitido aún una nueva ley que incorpore dicho delito. Entonces, para poder comprender esto, hay que remitirnos, en principio, al Decreto Legislativo número 636, Código Penal de 1991, fecha 8 de abril de 1991, donde el delito de desaparición forzada de personas se tipificó por primera vez. Luego, mediante Decreto Ley número 25475, de fecha 5 de mayo de 1992, se derogó los delitos de terrorismo que contenía el Código Penal, lo que incluía el delito de desaparición forzada de personas. A la fecha de los hechos imputados, el delito de desaparición forzada no se encontraba tipificado en nuestro ordenamiento jurídico, siendo que los hechos tienen como fecha 22 de junio del 2022, fecha en la que se produjo la presunta desaparición. Y es recién, a través del Decreto Ley 25592 de fecha 27 de junio de 1992, que se vuelve recién a incorporar el delito de desaparición forzada de personas. Bien, en ese sentido, habiendo realizado ese cuadro ilustrativo, hay que tener en cuenta que la Corte Penal Internacional fue creada a través del Estatuto de Roma, tratado adoptado el 17 de julio de 1998, en vigor desde el 1 de julio del 2002. Y el Perú ratificó este estatuto el 10 de noviembre del 2001 y en esta medida dicho instrumento entró a vigor para nuestro país el 1 de julio del 2002. El artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece los crímenes de lesa humanidad y sus definiciones. En cuanto a la imprescriptibilidad de estos crímenes, el Estatuto de Roma, en su artículo 29, establece que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y pueden ser perseguidos en cualquier momento. Sin embargo, debe advertirse que en el Perú se ha venido aplicando de manera errónea el artículo 29 del Estatuto de Roma, que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. El criterio de imprescriptibilidad de un delito de ningún modo significa que se deba realizar una aplicación retroactiva de dicho criterio, sino que este será aplicable únicamente a los delitos que se cometan luego de la entrada en vigencia de
ya sea de determinada ley o, como en el presente caso, luego de la entrada en vigencia de un convenio internacional que es el Estatuto de Roma. Es así que la entrada en vigor de este estatuto se dio, como ya hemos señalado, el 1 de julio del 2002, con la aprobación de 120 países. Y en ese sentido, el criterio de imprescriptibilidad que prevé el Estatuto de Roma debe ser aplicable únicamente a los hechos cometidos con posterioridad al 1 de julio del 2002. De aplicarse a hechos cometidos con anterioridad a esa fecha, significaría una aplicación retroactiva de la ley, lo cual está proscrito en el propio estatuto en su artículo 24. Como consecuencia, entonces, de una errada interpretación del artículo 29 del Estatuto de Roma por parte de los encargados de la Administración de Justicia de nuestro país, se ha venido aplicando de manera retroactiva el criterio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Y a efectos de poder comprender ello, hay que remitirnos al artículo 24 del Estatuto de Roma, que taxativamente señala lo siguiente. Primero, que nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor. Y segundo, que de modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a la persona objeto de investigación, el enjuiciamiento o la condena. Entonces, es el propio estatuto que indica que ninguna persona será responsable por una conducta anterior a la entrada en vigor de dicha normativa internacional. Ahora bien, la cuestión generada a partir de dicha premisa se postula de la siguiente manera, a través de una interrogante. Aplicar un criterio de imprescriptibilidad con relación a hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto de Roma implica realizar una aplicación retroactiva de la ley. La respuesta es afirmativa. Sí, aplicar un criterio de imprescriptibilidad con relación a hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto de Roma sí implica realizar una aplicación retroactiva de la ley. Según el artículo 24 del mismo estatuto, ninguna persona puede ser considerada responsable por conductas anteriores a su entrada en vigor, lo que refuerza el principio de irretroactividad de las leyes penales. La irretroactividad de la ley penal implica, por supuesto, que no se pueden aplicar disposiciones legales nuevas a hechos que ocurrieron antes de su promulgación, especialmente si ello implica imponer sanciones más severas o criterios de imprescriptibilidad que no existían en el marco aplicable al momento en que se cometieron los hechos. Ahora bien, la ley número 32.107 menciona lo siguiente en el artículo 4, que los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia para el Perú del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, según lo dispuesto en los artículos 2 y 3, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional. La inobservancia de las disposiciones contenidas en la presente ley constituye una vulneración del principio de legalidad y de las garantías del debido proceso, siendo nula e inexigible en sede administrativo o judicial toda sanción impuesta. Y el artículo 5 también de esta ley señala que nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2002 bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o de crímenes de guerra. En ese sentido, los hechos en materia de imputación, como ya hemos señalado, se remontan a junio de 1992, cuando un grupo de militares habría presuntamente asesinado y desaparecido a Natividad Ávila Rivera y Benigno Zulca Castro, mientras que Jorge Ávila Rivera habría logrado escapar. Es por estos hechos, señoría, que Fiscalía ha imputado a mis patrocinados el delito de desaparición forzada, entre otros, siendo que Fiscalía argumenta que la desaparición forzada constituye un delito de lesa humanidad y, por tanto, sería imprescriptible, apoyándose en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, esta defensa técnica se ampara, como ya hemos venido señalando, en la vigente Ley 32.107. De acuerdo con esta norma, los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002 están sujetos a prescripción. Y en este caso, dado que los hechos imputados ocurrieron en junio de 1992, la acción penal por el delito de desaparición forzada atribuido a mis patrocinados habría prescrito, conforme a lo establecido en la Ley 32.107.
Y en esa misma línea nos remitimos nuevamente al artículo 4 de la misma ley que ya hemos oralizado. Por lo expuesto, señor magistrado, es que solicitamos a vuestro despacho que se declare extinguida la acción penal en mérito de la ley 32-105. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bien, gracias. La Procuraduría. Disculpe, no le escuché muy bien. ¿Da paso a la Fiscalía, a nosotros? Perdón, Fiscalía. Fiscalía primero. Ok. Señor magistrado, habiendo escuchado los fundamentos de la defensa técnica, este Ministerio Público señala lo siguiente. Trae a colación la esencial ontología de los derechos humanos afectados por los crímenes de lesa humanidad y las graves condiciones y circunstancias que caracterizan la realización de estos hechos. Es lo que lleva a considerar en estos casos la necesidad de la averiguación de la verdad, así como el procesamiento y posterior sanción de los responsables, lo que constituye una norma de jus cogens, es decir, una norma imperativa de derecho internacional en aplicación erga omnes, que no admite pacto en contrario. El artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece que una norma imperativa de derecho internacional general solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Asimismo, debe recordarse que en la Constitución Política del Perú se encuentra implícitamente reconocido el derecho fundamental a la verdad, derivado del principio derecho, dignidad humana, artículo 1, del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, artículo 139, inciso 3, y del deber primordial del Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, artículo 44. Tal como lo expone el Tribunal Constitucional en la sentencia 2488-2002-PHC-IURA, caso Genaro Villegas Namuche, de fecha 18 de marzo de 2004, fundamento jurídico 8, la nación tiene el derecho de conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los cuales ellos ocurrieron, así como los motivos que impulsaron a sus autores. Por ello, señor juez, los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Los autores materiales y cómplices de conductas constitutivas de violación de derechos humanos no pueden sustraerse a las consecuencias jurídicas de sus actos. Las personas, directa o indirectamente afectadas por un crimen de esa magnitud, tienen derecho a saber siempre, aunque haya transcurrido mucho tiempo desde la fecha en la cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué fecha y lugar se perpetró, cómo se produjo, por qué se le ejecutó, dónde se hallan sus restos, entre otras cosas. De ahí que es parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la verdad, el que los crímenes de lesa humanidad resultan imprescriptibles. Sobre la base de lo expuesto, se debe quedar claro que la regla de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y consecuentemente el mandato de su persecución, cualquiera sea la fecha en que se haya cometido, no tienen vigencia en el ordenamiento jurídico peruano como consecuencia de la entrada en vigencia para el Perú del Estatuto de Roma ni de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, sino que surge en virtud de una norma imperativa de derecho internacional general desde las normas del jus cogens, propias de la conciencia humana, que fueron recogidas en la Convención de Viena. Así, en atención al reconocimiento del derecho fundamental a la verdad previsto en el ordenamiento constitucional peruano y lo señalado en el artículo 55 y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución,
debe precisarse que la aludida regla de imprescriptibilidad constituye una norma de jus cogens derivada del derecho internacional de los derechos humanos, aplicable en todo tiempo, contra lo que no cabe pacto en contrario, con fuerza erga omnes, con plena eficacia en el ordenamiento jurídico peruano. Asimismo, los pronunciamientos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en los casos Barrios Altos versus Perú, Bulacio versus Argentina, Almonacid Arellano versus Chile, La Cantuta versus Perú, fijó la posición de que se debe abolir todo obstáculo que impida las investigaciones y sanción de hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos. Así, la jurisprudencia internacional ha consolidado de manera inequívoca el principio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, estableciendo que su persecución trasciende las normativas nacionales y las restricciones temporales. Sobre la norma aplicable al delito de desaparición forzada postulada por este despacho fiscal y que a la fecha de los hechos imputados, junio de 1992, la defensa ha indicado este delito no se encontraría tipificado en nuestro ordenamiento según el decreto ley 25475 del 5 de mayo del 92, es de acotar que el delito de desaparición forzada, al tratarse de un delito de ejecución permanente, cuya afectación a los bienes jurídicos se prolonga en el tiempo, desconociéndose el destino o paradero de la víctima, la actual ley resulta aplicable por mantenerse en ejecución la conducta delictiva, sin que ello represente una aplicación retroactiva. Así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en el caso Villegas Namuche de fecha 18 de marzo de 2004 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos de fecha 23 de noviembre de 2009. En ese orden de ideas, la ley número 32.107, publicada el 9 de agosto de 2024 en el Diario Oficial El Peruano, es incompatible con el texto de la Constitución Política del Perú. Además, contraviene el objeto y fin de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, pues este instrumento, en su artículo primero, señala que los crímenes ahí mencionados son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido. Igualmente, el Estatuto de Roma, en su artículo 29, afirma que los crímenes de competencia de la Corte no prescribirán. La ley número 32.107 ignora el carácter obligatorio y supranacional de los principios de jus cogens, compromete el acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, debilitando el compromiso del Perú con la justicia universal. Señor juez, los alcances de la ley 32.107 no son nuevos, pues el decreto legislativo número 1097, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 1 de septiembre de 2010, al igual que esta ley 32.107, pretendía regular la prescripción de delitos de lesa humanidad por hechos cometidos antes del 2003, declarándose su inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional en el expediente 24-2010-PI/TC de fecha 21 de marzo de 2011. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, al versar este caso sobre hechos referidos a crímenes de desaparición forzada, conforme a su propia naturaleza, es un delito de efectos permanentes y como tal, la afectación a los bienes jurídicos se prolonga en el tiempo. Así, el artículo 82.4 del Código Penal señala que el plazo de la prescripción comienza a partir del día en que cesó la permanencia del delito. Si ello es así, el cómputo de la prescripción aún no se podría realizar, por cuanto en el presente caso los efectos de desaparición forzada aún se mantienen. A la fecha no se conoce el paradero de los agraviados Natividad Ávila Rivera y Benigno Zulca Castro, motivos por los cuales este Ministerio Público solicita su judicatura se inaplique la ley 32.107 a la causa seguida contra Ramón Olimar Java, Russell Vela Silva y Gaspar Santillán Grandes, a quienes se les atribuye la presunta comisión del delito contra la humanidad en la modalidad de desaparición forzada en agravio de Natividad Ávila Rivera, Benigno Zulca Castro y Jorge Ávila Rivera, por contravenir la Constitución Política del Estado, artículo 55 y la cuarta disposición final
y transitoria, al desconocer el carácter de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad previsto en la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y las normas del jus cogens recogidas en la Convención de Viena. Consecuentemente, se declare infundada la excepción de prescripción planteada por los investigados Ramón Olimar Java, Russell Vela Silva y Gaspar Santillán Grandes. He concluido, señor juez. Gracias. Doctor Casaverde. Bien, señor juez, de manera muy sucinta, nosotros debemos, ya ratificando, señalar que compartimos la postura establecida o señalada por el Ministerio Público, en atención a que solamente vamos a agregar que ya tanto la jurisprudencia nacional de Corte Constitucional, es decir, el Tribunal Constitucional, como la Corte Suprema, en diversas resoluciones se han pronunciado sobre este extremo, señalando en orden a lo establecido ya por el derecho, digamos, por las cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estos supuestos son de imprescriptibilidad, es decir, los delitos o los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, ¿no? Solamente por citar un ejemplo, es el proceso de inconstitucionalidad del expediente 0024-2010-PI/TC del Tribunal Constitucional, donde se pronunció, ¿no?, en su fundamento 6.8, por ejemplo, señaló el Tribunal Constitucional, en consecuencia, asumiendo un criterio que, como ha quedado expuesto a cito una foja anterior, este colegiado comparte, ¿no? La Corte no considera que la regla de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad pueda regir solamente a partir de la ratificación de la Convención, ¿no?, y los crímenes, etcétera, hacia el futuro, sino que siendo una norma de jus cogens, tales crímenes son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha que se haya cometido. Y además debe tomarse en cuenta, señor juez, que el propio Estatuto de Roma, en su artículo 120, establece: no se admiten reservas al presente estatuto. Entonces, querer reconocer solo algunos extremos del Estatuto de Roma, cuando se ratifica años después, ¿no?, evidentemente es un despropósito, no es coherente, por cuanto cuando se ratifica este estatuto, se ratifica con todo su contenido, esto es con el artículo 29, por ejemplo, que habla de la imprescriptibilidad, y con el propio artículo 120, que establece que no se admiten reservas al presente estatuto, ¿no? Y por lo tanto, la propia norma internacional recogida por la jurisprudencia nacional ha establecido ya que estos delitos son imprescriptibles y por lo tanto, ¿no?, la ley en la que está fundado el pedido de la defensa obviamente no tiene el carácter suficiente para poder traer abajo años o décadas ya de una jurisprudencia uniforme y constante en este aspecto. En tal sentido, consideramos que está plenamente establecido que estos delitos son imprescriptibles y se debe declarar infundada el requerimiento o solicitud de la parte imputada. Eso es todo, muy amable, señor. Gracias. Bien. ¿Algo más que agregar, doctor Vilches? ¿Derecho a réplica? No, señor magistrado, me remito a lo ya señalado previamente. Correcto. Bien, entonces se declara cerrado el debate y vamos a emitir decisión judicial. Sería, como hemos emitido ahora un decreto, sería la resolución número 4. Resolución número 4. 1. Parte dispositiva. Desarrollada la audiencia conforme ha quedado registrado en audio y video, habiéndose escuchado a la defensa técnica de Russell Vela, Ramón Olimar y Gaspar Santillán, así como al señor representante del Ministerio Público,
y al señor representante de la Procuraduría Pública. Y 2, parte considerativa, considerando primero. La defensa técnica de Russell Vela Silva, Ramón Olimar Java y Gaspar Santillán Grandes deducen la excepción de prescripción conforme lo prevén los artículos 78, inciso 1 del Código Penal, 7.1 del Código Procesal Penal, la Ley 32.107 en los artículos 4 y 5, así como haciendo un análisis del artículo 320, que había sido derogado por el decreto legislativo y luego entró en vigencia a través de los decretos leyes 25.475 y 25.592. Que habiendo ocurrido los hechos en junio de 1992, a la fecha estos ya habría prescrito. Se debe considerar que el Estatuto de Roma recién rige a partir del 1 de julio del 2002, que si bien es cierto, el artículo 29 dice que no prescribe, pero esto entra en contravención con lo establecido en el artículo 24 de este mismo estatuto, que no se puede aplicar retroactivamente la norma, por lo tanto considera que la acción penal se ha extinguido para sus patrocinados. Segundo, la Fiscalía, así como la Procuraduría, solicitan que la excepción debe ser desestimada que la ley 32.107 no debe aplicarse, ya que con anterioridad, con la dación del decreto legislativo 1097 que regulaba la prescripción, el Tribunal Constitucional, a través del proceso 24-2010 del 21 de marzo del 2011, declaró la inaplicabilidad de esta norma. Se trata de un delito permanente, con lo que en aplicación del artículo 82.4 del Código Penal aún se mantienen los efectos de la desaparición de los agraviados Natividad Ávila y Benigno Zulca. Existen ya pronunciamientos tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema en este extremo, y también resulta de aplicación el artículo 120 del Estatuto de Roma. Se cita también otra sentencia del Tribunal Constitucional del año 2002, número 2488. Tercero, el Código Procesal Penal establece
En el artículo 6, inciso 1, literal E, que las excepciones que pueden deducirse son las siguientes. Prescripción, cuando por el vencimiento de los plazos señalados por el Código Penal se haya extinguido la acción penal o el derecho de ejecución de la pena. Cuarto, lo que es materia de análisis, en el caso que nos ocupa, es el artículo 320 del Código Penal, que señala, tratándose de una excepción de prescripción, tenemos que remitirnos a esta norma, que es materia de análisis, en la cual se establece una pena de acuerdo al texto modificado del Decreto Legislativo 1351 del 7 de enero del 2017, una pena privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 30 años. Por su parte, el artículo 82 del Código Punitivo establece que los plazos de prescripción de la acción penal comienzan: 1. En la tentativa desde el día en que cesó la actividad delictuosa. 2. En el delito instantáneo a partir del día en que se consumó. 3. En el delito continuado desde el día en que terminó la actividad delictuosa. Y 4. En el delito permanente a partir del día en que cesó la permanencia. Fundamento quinto. Entonces, en primer lugar, lo que cabe determinar es si este delito de desaparición forzada es uno instantáneo o permanente. La defensa señala que es instantáneo y que los hechos datan de junio de 1992. Por su parte, el Ministerio Público señala que es un delito de carácter permanente y aún no ha cesado esa permanencia, ya que los agraviados Natividad Ávila y Benigno Zulca Castro, hasta el día de la fecha, están no habidos. Pues para este despacho no cabe duda que el delito de desaparición forzada de personas es un delito permanente, como así lo establece el artículo 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Y nuestro ordenamiento sustantivo dispone que en el delito permanente los plazos de la prescripción de la acción penal comienzan a partir del día en que cesó la permanencia. Entonces, la primera pregunta que subyace es: en el caso que nos ocupa, ¿ha cesado la permanencia de este delito?
La respuesta es en sentido negativo. Hasta el día de hoy, 8 de enero del 2025, al no tenerse conocimiento del paradero, tanto de Natividad Ávila como de Benigno Zulca Castro, pues no se puede considerar que haya cesado esta permanencia. Hasta el día de hoy no se sabe del paradero de estas personas. Fundamento sexto. Es cierto, la defensa señala que en aplicación del artículo de la Ley 32.107, ley que precisa la aplicación de los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, publicada el 9 de agosto del 2024, se señala que los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia para el Perú del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los de crímenes de lesa humanidad, según lo dispuesto en los artículos 2 y 3, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional. En la ley nacional. ¿Y qué es lo que establece la ley nacional? Es decir, el artículo 82, inciso 4. El delito permanente prescribe la acción penal a partir del día en que cesó la permanencia. Entonces, al día de hoy, ¿ha cesado esta permanencia? La respuesta es en sentido negativo. No ha cesado la permanencia. Fundamento séptimo. Ya la Corte Suprema, en el acuerdo plenario 5-2023/CIJ-112, de fecha 28 de noviembre del 2023, que es doctrina legal, que deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales cuando hace el análisis de la ley 31.751 y juicio de proporcionalidad, que recordemos que esta ley introduce un plazo fijo, último, para limitar la suspensión de la prescripción de la acción penal, 1 año. ¿Qué es lo que concluye la Corte Suprema en el fundamento 27? Luego de hacer un análisis de proporcionalidad, luego de realizar el test de proporcionalidad, si esta es adecuada al fin constitucionalmente admisible, si es la menos restrictiva de los derechos fundamentales o bienes jurídicos constitucionalmente reconocidos de entre todas las adecuadas, y si es respetuosa de una relación proporcionada entre los costos y los beneficios que causa, llega a determinar que es desproporcionada esta ley y por consiguiente inconstitucional. Por ello, los jueces, conforme al artículo 138, segundo párrafo de la Constitución, no deben aplicarla. Deben preferir la norma constitucional referida a la protección de seguridad pública o ciudadana, al valor justicia material y a la tutela jurisdiccional, en este caso de la víctima,
entre paréntesis, ex artículos 44 y 139, numeral 3 de la Constitución. Siendo así, rige por ser conforme a la ley fundamental lo dispuesto en el Acuerdo Plenario 3/2012/CJ-116, y en todo caso la regla ya asumida en esa ocasión de que en la aplicación del artículo 84 del Código Penal, como límite a la suspensión del plazo de suspensión de la acción penal es cuando se sobrepasa en una mitad el plazo ordinario de prescripción. Pues como vemos, se inaplicó esta norma luego de haberse hecho este análisis de proporcionalidad. Asimismo, cuando se aborda en este mismo acuerdo plenario, en el fundamento 15, cuando se fundamenta que la prescripción por la que el Estado autolimita su soberano poder de castigar, tratándose de este tipo de delitos precisamente, señala, haciendo una cita al autor chileno Bustos Ramírez, que la prescripción está ligada a uno de los principios informadores más elementales del derecho penal y por ello generales, como el concepto mismo de necesidad de la pena. No hay una relación directa con el injusto o delito. Se trata más bien de una consideración general tanto en relación al injusto como al sujeto responsable desde el punto de vista de la facultad punitiva del Estado. Y por ello no existe obstáculo para estimar que en determinados casos se da la imprescriptibilidad, como por ejemplo en los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Es por eso, y haciendo eco que dentro de un proceso penal no únicamente se tutelan los derechos de los imputados, porque no son las únicas partes, los agraviados también tienen derechos. Es por eso que la Corte Suprema, en este mismo acuerdo plenario, en el fundamento 27, que ya hemos dado cuenta, resalta ¿y por qué la inconstitucionalidad de esta norma? No deben aplicarla, deben preferir la norma constitucional referida a la protección de seguridad pública o ciudadana, al valor justicia material y a la tutela jurisdiccional, en este caso de la víctima. Y esto no solo se da en este tipo de casos, sino en cualquier tipo de delito. En cualquier tipo de delito, no solo como el caso que nos ocupa de desaparición forzada. Por lo tanto, siendo esto así, la excepción no puede prosperar y así se declarará. Por los fundamentos expuestos, 3, parte resolutiva. Primero, se declara infundada la excepción de prescripción planteada por la defensa técnica de Russell Vela Silva, Ramón Olimar Java y Gaspar Santillán Grandes por el delito que se le sigue
de desaparición forzada previsto en el artículo 320 del Código Penal. Segundo, se dispone que la parte resolutiva de este auto sea transcrito en el módulo de decisiones judiciales, labor que encomendamos al especialista de audiencias. Tómese razón y hágase saber. Doctor Vilches. Señor magistrado, esta defensa técnica interpone recurso de apelación contra la resolución interlocutoria de fecha 8 de enero del 2025 en virtud de los artículos número 9, 405 y 416 del Código Procesal Penal. En este sentido, procederemos a fundamentar y cumplir con la formalidad dentro del plazo de 5 días a través de un escrito. Asimismo, solicitamos de que se nos corra traslado de la copia de audio y video de la presente audiencia a efectos de poder utilizarlo para nuestro recurso de apelación. Bien. Doctor Chamorro, doctor Casaverde. Conforme, señor magistrado. Conforme, señor juez. Si me permitiera, quería pedirle, concluida esta presente sesión, si me podría brindar un minuto, doctor, para conferenciar con usted sobre otro tema que tenemos. Sí, luego que terminemos. Gracias. Doctora Montes, confirme usted para que les puedan remitir a todas las partes el audio, entiendo que será luego que se procese. Sí, doctor, tiene que procesarse el audio, asimismo poder derivarlos a custodia y grabación para que puedan obtener los audios de manera adecuada. Sin embargo, como usted indica, primero tiene que procesarse para luego descargarse. Igual les voy a dejar mi correo electrónico para poder pasarles la información completa a las partes. Sí, dejen también por favor su correo para que les pueda remitir en el transcurso del día el audio, luego que se procese. Bien, se tiene por interpuesto el recurso de apelación, se fundamentará dentro del plazo de ley con las formalidades previstas en nuestro ordenamiento adjetivo, bajo procedimiento de ser desestimado. Concluimos esta audiencia siendo las 12:53. Buen día. Buenos días con todos. Buenas tardes. Permiso. Buenas tardes, gracias. Doctora. Sí, doctor.